Ahora me gustaría comentar un poco acerca de mi experiencia desarrollando GymTracker. Pues GymTracker fue un proyecto que me tomó bastante tiempo de desarrollo, estuve más o menos como una semana desarrollándolo y lo que hice en primer lugar fue configurar mi backend, que gracias a que usé Django REST Framework realmente no me tomó mucho tiempo. También alojé la base de datos en Supabase, que fue una decisión bastante acertada, puesto que me permitió tener mi base de datos en la nube 100% disponible para visualizar qué datos tenía, insertar datos, no tener que complicarme con configuraciones complejas de base de datos, simplemente la alojo allí y la utilizo en mi backend. Como tal, la construcción del backend fue un proceso bastante largo también, puesto que debí visualizar efectivamente cuál iba a ser el esquema de la base de datos, cómo realizaba los modelos, luego cómo los serializaba, qué datos se ponía, cuáles son datos de lectura, cuáles son datos de escritura. Entonces, el backend fue un tema que me tomó bastante tiempo para tenerlo listo. Pero ya cuando lo tuve listo, realmente ya sentí un poco de alivio, puesto que ya simplemente lo que haría es construir el frontend y consumir ya las APIs que había desarrollado. Luego para el frontend también fue un proceso bastante largo, puesto que React Native te ofrece bastantes funcionalidades, lo usé junto con Expo, entonces este framework ya me abstrae de varias complejidades adicionales que tiene el framework por sí solo. Entonces, para el frontend lo que más se me complicó considero que fue básicamente definir inicialmente el flujo de las pantallas, cómo yo quería que el usuario navegue dentro de la aplicación. Ahí fue cuando se me ocurrió incluir lo que es el drawer, que lo aprendimos en clases. Entonces aquí el usuario muestra su perfil y eso fue una funcionalidad que se me ocurrió para que la pantalla de inicio de los entrenamientos quede un poco más limpia. ¿Cuál fue la dificultad que tuve para definir el frontend? Pues en primer lugar fue conectar todo con el backend. ¿Y cómo lo conecté? Pues ya comenté un poco antes que usé lo que son un cliente HTTP y luego este cliente HTTP tiene hooks personalizados, ¿no? Entonces, estos hooks van a consumir lo que son los endpoints y básicamente aquí hago que mis componentes se enfoquen mucho más en la presentación y no tanto en la lógica de cómo se obtienen o cómo se envían los datos al backend. Entonces, mediante estos hooks son también reutilizables y lo puedo usar en varios componentes. También lo que hice fue definir muchos componentes en mi frontend, puesto que quería que la estructura esté bastante limpia, ¿no? Entonces usé bastantes componentes para perfil. Ok. Y como tal, algo que me gustaría recalcar en GymTracker es que actualmente la pantalla de sesiones de entrenamiento siento que me faltó un poco más de tiempo para definirla como me hubiera gustado. Me hubiera gustado como tal hacer como una especie de formulario multipaso en la que el usuario vaya viendo sus ejercicios, vaya como tal definiendo de mejor forma cuáles van a ser sus pesos y cuáles van a ser sus repeticiones. Además, me gustaría haber incluido lo que es un temporizador, puesto que conozco de antemano que si uno tiene un temporizador en los ejercicios, la aplicación sería mucho más útil, puesto que se tendría como tal un registro de cuánto tiempo tú estás descansando entre series. Entonces, como tal la aplicación funciona, pero me gustaría seguirla mejorando a futuro, puesto que sé el potencial que tiene y pues básicamente esa sería mi experiencia en el desarrollo de GymTracker. Realmente una aplicación que me deja bastante satisfecho, tiene muchas oportunidades de mejora. Sin embargo, considero de que se logró un producto final bastante bueno, considero de que las interfaces son adecuadas y actualmente como está la aplicación la veo bastante útil. La veo bastante útil puesto que los usuarios van a poder como tal tener una mejor trazabilidad de sus entrenamientos y esto es lo que les permite es superar la fricción que ellos sienten al saber cómo estoy progresando, cuánto peso cargué la semana pasada. Entonces, al tener toda esta información ya documentada, la vida fitness se hace mucho más llevadera. Y eso es algo que me gusta muchísimo de la aplicación. Fue una experiencia bastante enriquecedora. Aprendí muchísimas cosas, la comunicación entre backend y frontend, autenticación, flujo de vida de las pantallas, ¿no? Componentes, hooks. Entonces todo esto me permitió mejorar también mis habilidades de programación. Muchas gracias.